Como ya lo comentó Mauricio, el tema que yo les traigo hoy es el de los gemelos digitales. Me gustaría empezar con una pequeña introducción acerca de qué son los gemelos digitales y posteriormente voy a tratar acerca precisamente de cómo se aplican a la infraestructura. Los gemelos digitales es una realidad que actualmente ya se está aplicando en varios lugares del mundo. Sobre todo está muy avanzado como toda la digitalización, ¿no? O sea, tiene sus procesos de adopción en ciertas industrias y en otras no. Entonces, por ejemplo, va muy avanzado en el proceso de adopción, por ejemplo, en la industria aeronáutica y en la industria automotriz, donde ya se usan gemelos digitales para diseño de turbinas y de motores, así como carros, se hacen varias pruebas de las que estaré hablando más adelante que se pueden replicar y ya se están replicando en la infraestructura en la que vivimos actualmente, como son los edificios, los puentes, las redes carreteras, etcétera. Entonces, continuando un poco con lo que la introducción que dijo Mauricio acerca de Bentley. Bentley es una casa global que proporciona software para desarrollo de todo tipo de infraestructura. Como tal, cubrimos todos los ciclos de vida y todos los tipos de industria que se puedan imaginar dentro de la infraestructura. Y la misión de Bentley es precisamente mediante este software y estos servicios ayudar a las personas que diseñan y construyen todas estas infraestructuras en las que vivimos para mejorar la calidad de vida, obviamente, de todos nosotros, haciéndolo más sustentable, en menos tiempo, en menos costo, etcétera. Entonces, tenemos soluciones como les comentaba, precisamente para edificación, tenemos soluciones para instalaciones offshore, para plantas industriales, para plantas de energía, para carreteras, para puentes, etcétera. Bajo todo esto, lo que nosotros trabajamos es en un ambiente de datos conectado, que es algo que seguramente ustedes ya han oído hablar en alguna otra de las conferencias. El ambiente de datos conectados simplemente significa que todas las herramientas funcionan y trabajan bajo este mismo esquema de datos y lo que una aplicación produce puede ser o es capaz de consumirse por otra y a la vez integra no solamente las soluciones de diseño, sino también las soluciones de administración de todos estos datos, así como de la operación y mantenimiento en el caso de los activos ya a futuro. La siguiente gráfica que nosotros vemos, aquí vemos todo este proceso que ya conocemos, en el que cada vez que nosotros damos un paso en este diseño, al pasar de planificar a diseñar, a obtener, construir, operar y mantener, tenemos esta pérdida en los datos que nosotros no podemos evitar en un flujo de trabajo tradicional. Por ejemplo, el salto o la pérdida, la caída más fuerte que se representa aquí al pasar de la fase de construcción a la fase de operación y mantenimiento, pues representa este handover, ¿no? Como todo, hay industrias que ya lo dominan muy bien, como son la industria de plantas energéticas, de energía. Cuando una empresa constructora, por ejemplo, que hace una termoeléctrica, hace un handover a quien va a operar y mantener toda esta infraestructura, que en nuestro caso es el Estado, entonces ahí esta pérdida pues es menor porque ya está mucho más estandarizado, ya sabemos qué es lo que se va a entregar, lo que se va a recibir, ¿no? Pero por ejemplo, cuando hablamos de una edificación, de un puente, muchas de las decisiones que se tomaron durante el diseño o del por qué escoger una opción sobre otra, pues no se trasladan a la fase de operación y mantenimiento. Y todos estos son datos que a simple vista pueden parecer irrelevantes, ¿no? Porque no les hemos encontrado provecho hasta ahora. Pero en el entorno que nosotros manejamos actualmente ya de Big Data, de Machine Learning, de análisis de datos de volúmenes fuertes, pues ya se vuelve algo muy relevante para nosotros. Precisamente este flujo de modelado de información de la construcción es lo que pretende, que no tengamos esta pérdida de información al pasar de una fase a otra, sino que sea esta curva continua de aprendizaje, de mejoramiento, de aprovechamiento de toda la información de lo que nosotros contamos o desarrollamos en todos nuestros diseños, sea de carreteras, sea de edificaciones, sea de plantas, sea de campus, etcétera, de lo que estemos hablando, ¿no? Entonces aquí tenemos este juego de palabras con lo que nosotros hablábamos un poco antes acerca del ambiente conectado de datos. Entonces lo que vemos aquí, modelado de información de la construcción, la mejor información más conectada, ¿no? Entonces, regresando un poco a las transformaciones que nosotros actualmente hemos vivido en nuestras industrias, pues seguramente las personas que están aquí se acuerdan de cuando pasamos a trabajar
en respiradores a usar los ordenadores para asistirnos en nuestro dibujo, ¿no? Todos se acordarán tal vez del alacrán, de todas esas cosas que nosotros manejábamos antes para poder producir los planos, así como la cantidad de horas hombre que se invertían en desarrollarlo. Entonces, esa fue, por decirlo así, la primera revolución de nuestra industria, el pasar de respiradores a una plataforma CAD. Actualmente, en nuestro país, estamos viviendo una muy tardía adopción del proceso BIM, ¿no? Entonces, países que nos llevan mucha ventaja por delante, como son Estados Unidos, como son el Reino Unido, por ejemplo, ya llevan incluso estándares muy definidos en cuanto a lo que debe ser el BIM, cómo se maneja la metodología BIM. Sin embargo, corremos nuevamente el riesgo, a pesar de que ya estamos adoptando el BIM, de volver a quedarnos atrás. Porque actualmente la siguiente revolución que está ocurriendo en nuestra industria es precisamente la de los gemelos digitales. Entonces, los gemelos digitales es algo, como les decía, que se está adoptando en múltiples industrias, incluso me parece que ya lo hemos adoptado aquí para el CONACYT, para los respiradores que desarrolló para toda la parte de la contingencia global que estábamos viviendo, tuvieron su propio gemelo digital antes de salir al mercado para la operación. En un proceso convencional, lo que nosotros tenemos pues es esta falta de visibilidad y control que les comentaba yo precisamente sobre los datos, ¿no? La información que tenemos es, por decirlo de alguna manera, se mantiene en un estado estático. No tenemos la capacidad nosotros de poder predecir y prevenir los problemas que puedan ocurrir, ¿no? Entonces, de ahí viene obviamente un estancamiento de la eficiencia operacional al no poder aprovechar al máximo estos datos, ¿vale? Con los gemelos digitales, lo que nosotros podemos hacer es que seamos capaces, por ejemplo, de entender y predecir el cambio de nuestros activos físicos. Y aquí un ejemplo muy claro que yo doy siempre es, por ejemplo, al hablar de un automóvil, ¿no? Por ejemplo, los fabricantes de automóviles pues siempre nos recomiendan dar un mantenimiento preventivo después de tanto o cierto número de kilómetros, 5,000 kilómetros, 3,000 kilómetros, o un año, 2 años, lo que ocurra primero, ¿no? Entonces esto deja un tanto a la ambigüedad de cuándo nosotros debemos dar el primer mantenimiento, porque, por ejemplo, no es lo mismo un automóvil que usa una persona para trasladarse únicamente hacia su oficina y de vuelta a un taxi, por ejemplo. Al igual, por ejemplo, que no es lo mismo un automóvil que se usa únicamente en los fines de semana para transportar a los hijos, tal vez ir al súper, por ejemplo, a un carro que se usa del diario, ¿no? Entonces, lo que pretende un gemelo digital, si habláramos de un gemelo digital de un carro, es precisamente ser capaces de, en función del uso que se le está dando a la herramienta, ser capaces de predecir su mantenimiento, ¿no? Poder predecirlo incluso al nivel de la maquinaria en función de dónde está operando el carro, ¿no? Si está operando al nivel del mar, si está operando en la Ciudad de México, la temperatura promedio a la que está operando durante el día. Entonces, para en función de eso incluso llegar a definir eh, fechas exactas que nos convienen más para reemplazar ciertas maquinarias, en lugar de simplemente esperar a este desgaste y a que ocurra una falla en el que nosotros siempre estamos reaccionando, por ejemplo, en el mantenimiento de nuestra infraestructura de una manera reactiva, ¿no? Pues cuando es necesario reemplazar el puente, pues cuando ya está prácticamente al punto del colapso, ¿no? Los neoprenos igual, cuando los reemplazamos, pues después de algún sismo, en el caso de nuestras regiones que tenemos sísmicas, por ejemplo, o igualmente cuando los neoprenos ya están sumamente desgastados y ya han llegado al final de su vida útil, ¿no? Entonces, los gemelos digitales ofrecen precisamente estas capacidades de siempre ir optimizando el activo, de realizar este mantenimiento predictivo y a la vez de capitalizar aún más en la fase de operación y mantenimiento. Porque, por ejemplo, los que sean constructores de la audiencia, pues pueden saber el corto tiempo comparado que lleva un puente, construirlo, diseñarlo, contra la vida útil que éste tiene, ¿no? Que puede ser de 50 años, 60 años, dependiendo de cómo lo vayamos usando. Entonces, es más rentable trabajar en este activo cuando lo tenemos nosotros en operación a dejar de invertirle, sobre todo porque nos genera un beneficio a largo plazo
Y la última ventaja añadida de todo esto, pues es que es capaz de interactuar con otros gemelos digitales y a la vez con otros objetos inteligentes, como es el caso, por ejemplo, de los automóviles, ¿no? Cuando hablamos de las redes carreteras, pueden llegar a interactuar los automóviles inteligentes con la red carretera para informar siempre de su ubicación, como actualmente sucede de una manera un tanto limitada en el caso de Waze, ¿no? Pero, ¿qué es un gemelo digital? Lo voy a resumir muy brevemente. Vamos a ver varias aplicaciones más acerca de lo que es un gemelo digital, pero en resumen, para nosotros, para nuestra industria, para la infraestructura, un gemelo digital es la representación de un activo físico que proceso o sistema también, por supuesto, que incluye su representación digital que está generando continuamente información a lo largo del tiempo de cuál es su comportamiento. Obviamente, esto en la medida en que sea rentable, ¿no? Porque, por ejemplo, puede no llegar a ser rentable tener continuamente monitoreado una red carretera mediante sensores, sin hacer un levantamiento o unas inspecciones periódicas, pero un puente probablemente como el que estamos viendo en pantalla, sí que pueda resultar mucho más rentable monitorearlo e instrumentarlo totalmente, como es el caso, por ejemplo, de los edificios que tenemos actualmente nosotros instrumentados en la Ciudad de México, como es la Torre Mayor, por ejemplo. Entonces, para ello, para recibir toda la información de diseño, el gemelo digital debe recibir fuentes o información de múltiples fuentes de datos, no solamente la representación tridimensional, porque la representación tridimensional, como les comentaba, es únicamente una pequeña parte de lo que representa el gemelo digital. Entonces, en este sentido, estamos hablando de modelos, por ejemplo, especificaciones, contratos, firmas, detalles de la operación y el mantenimiento que nosotros estamos haciendo, así como la instrumentalización que nosotros llevamos a cabo mediante sensores, mediante cámaras 24/7, por ejemplo, sea mediante levantamientos, sea mediante el Internet de las cosas, por ejemplo. Entonces, todo esto apoya la creación de un gemelo digital. Entonces, para resumirlo, el gemelo digital es la representación digital de un activo físico, proceso o sistema que está continuamente monitoreado y que en base a esa monitorización y a esos datos que tiene, genera un entendimiento de cómo realmente se está comportando este activo a lo largo del tiempo, apoyándonos o permitiéndonos predecir mejor el desempeño del mismo. Vamos a ver algunos de los flujos digitales que nos permiten los gemelos digitales, como es el caso, por ejemplo, de análisis. Si estamos hablando, por ejemplo, de plantas industriales, tenemos un ambiente con el gemelo digital, ya que es una representación exacta de su gemelo físico. Tenemos un ambiente de datos seguro donde nosotros podemos realizar simulaciones y ser capaces de predecir qué es lo que va a ocurrir antes de que suceda. Vamos a ver un ejemplo ya al final de cómo se hace esto para una red carretera, esta simulación precisamente, pero vamos a ver también otros detalles, ¿no? Como por ejemplo una planta industrial, cómo afecta, por ejemplo, el cambio de una línea de transporte o una línea de montaje después de una maquinaria o con qué ubicación se puede optimizar este desempeño, ¿no? Entonces, en un flujo de trabajo de gemelos digitales, lo que hacemos es simularlo antes de hacerlo para no tener que parar la maquinaria, hacer pruebas, optimizaciones, desempeños, etcétera, ¿no? Esto es algo, por ejemplo, que ya se usa mucho, como les comentaba yo, en la industria automotriz. Entonces, ellos planean hacia ese detalle la distribución o el layout de todas las maquinarias que ellos van a operar, ¿no? Entonces, la clave de todo esto para el gemelo digital es que tenemos esta línea visible de cambio a través del tiempo. Y aparte de todo eso, pues también nos ofrece otros flujos de trabajo muy interesantes, como pueden ser la visualización inmersiva o la realidad aumentada del gemelo digital, ¿no? Estos son los principios Gemini. Esto es algo que hace la Cámara para la Construcción Digital de la Gran Bretaña. Como les comentaba, los gemelos digitales ya es una realidad, no es algo que Bentley quiera empujar fuertemente. Si bien es cierto que nosotros lo promocionamos mucho, pero no es algo que solo Bentley apoye, ¿no? Microsoft tiene su propio ambiente para crear un gemelo digital, al igual que otras compañías alrededor del mundo. Entonces, con base en eso, la Cámara Digital de la Gran Bretaña, para la Cámara
de la Construcción Digital de Gran Bretaña, perdón, lanza estos principios donde dice cómo debe ser un gemelo digital y qué es lo que debe llevar a cabo. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que debe servir al bien público, que debe ser confiable para que podamos precisamente fiarnos de él, que debe ser seguro en el sentido de que debe permitir únicamente el acceso a los datos a quien lo necesita, pero uno de los aspectos clave precisamente de los gemelos digitales es la apertura. Un gemelo digital debe ser lo más abierto posible porque recibe datos de una innumerable cantidad de fuentes. Entonces, obviamente, también debe ser capaz de consumir todos estos datos y escalar en función de los datos que recibe. En ese sentido, por ejemplo, ya no estamos hablando ahí solamente de soluciones de diseño, ¿no? Estamos hablando de múltiples. Entonces, todas deben alimentar al gemelo digital para que seamos precisamente capaces de crearlo de una mucho mejor manera y que realmente sirva a los propósitos que vimos en la diapositiva pasada. El mercado de los gemelos digitales está estimado para crecer mucho más allá de lo que nosotros actualmente conocemos únicamente como BIM, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vemos esta gráfica donde se estima en base, estos son firmas que se encargan de hacer este análisis de la industria, de cómo se van moviendo. Entonces, aquí podemos ver el mercado del BIM y cómo va a alcanzar para el 2024. Obviamente, esta proyección es de antes de la pandemia, ¿no? Todo esto esperemos que se vaya acelerando, desacelerando más bien un poco la perspectiva hacia abajo, pero la tendencia sí que va a seguir siendo la misma, ¿no? Donde los gemelos digitales van a estar mucho más fuertemente posicionados que únicamente el BIM. Ahora, en esta diapositiva lo que vemos nosotros es este flujo de trabajo con los gemelos digitales y aquí podemos nosotros ver cómo apoya todas las fases, desde la planificación, diseño, análisis, construcción y operaciones, y luego el ciclo se vuelve a repetir para volver a agregarle o hacer modificaciones, hacer cambios al activo físico o al gemelo digital, sea en el punto de vida de que nosotros estemos hablando de la infraestructura. Entonces empezamos con la fase de la planificación, la inspección del sitio, la captura de la realidad. Y es ahí donde ya empezamos a ver nosotros el fruto de toda esta tecnología, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver la captura de realidad de una subestación que está localizada en Italia. Toda esta captura de la realidad se hace en base en múltiples fuentes, como les comentaba. Esto tiene que alimentarse de drones, tiene que alimentarse de cámaras fijas, tiene que alimentarse de cámaras celulares y el detalle al que puede llegar obviamente está en función de lo útil que nos resulte a nosotros, ¿no? Por ejemplo, en este caso puede llegar a ser importante ver esta parte de la maquinaria, ¿no? Cómo se conectan los cables, cuáles son las especificaciones de lo que nosotros estamos creando, esto a través de múltiples fuentes. Entonces, mediante el dron, primero se define toda la parte que estábamos viendo anteriormente. Y luego, mediante tomas de detalle con cámaras fijas, ya se define lo que estamos nosotros viendo en pantalla, que es esto precisamente la capacidad de poder ver al detalle en la placa de la especificación que tiene este transformador. Entonces, esto apoya muchísimo a la toma de decisiones, no solamente en este contexto, sino, por ejemplo, también en los temas de edificación, por ejemplo, al ver en el desarrollo, por ejemplo, de una plaza comercial, cuál es el público cautivo que esperamos nosotros de esa plaza, cómo va a convivir con las edificaciones que están al lado de ella, sus vecinos, a la vez que la captura del contexto de la realidad tiene la ventaja de que no discrimina. Toda la información que se ve y que es visible en la realidad queda capturada en esta malla digital. Pero no acaba hasta ahí, sino que podemos aplicar también los conceptos nuevos actualmente para nosotros de Machine Learning, en el que podemos enseñarle a nuestro software cuáles son las partes que queremos que identifique, como en este caso son los termómetros, como pueden ser las bombas, como pueden ser las tuberías, de tal manera que en corridas siguientes ya no tengamos que hacerlo nosotros de manera manual, sino que el sistema nos apoye ya nada más a realizar la verificación, ¿no? A decirnos, oye, yo creo que esta es una bomba, yo creo que esta es una válvula, yo creo que este es un termómetro, tú confírmame lo que yo estoy identificando como máquina, ¿no? Entonces, esto apoya muchísimo para también en flujos, por ejemplo, para identificación de grietas en el pavimento,
para ya no realizar las inspecciones, por ejemplo, de carreteras de una manera presencial, sino simplemente mandar un dron y el software logra identificar precisamente todas las grietas, así como incluso clasificarlas en función a su gravedad. Obviamente todo esto apoyándose en el instinto humano, en el conocimiento humano de cuáles son las grietas que son realmente graves, ¿no? Y como les decía, todo esto es escalable, puede llegar incluso a alcanzar niveles de ciudad. Entonces, lo que estamos viendo aquí es ahorita el trabajo de uno de nuestros clientes en Kuala Lumpur, que estuvieron trazando una línea de transporte masivo de metro. Entonces, para ello requirieron el transporte, el levantamiento de toda la ciudad. Entonces, podemos ver aquí, incluso si ustedes se llegan a fijar, no sé si pueden ver la imagen, hay partes, por ejemplo, que tienen mayor detalle y partes que no, como es el caso de acá, por ejemplo, que no tienen tanto detalle. Es porque estas partes pues no tienen realmente, no revisten la importancia necesaria para el trazado de toda esta línea de metro. Esto tiene mucho que ver con lo que yo les comentaba acerca de la rentabilidad y de qué tan eficiente realmente se hace capturar toda la ciudad a un detalle milimétrico, ¿no? No tiene por qué ser así, sino que podemos trabajar así en esta malla que está mixta, por decirlo de alguna manera. Ahora, pasando a la parte del diseño, pues esto ya tiene más que ver con la parte del BIM. BIM también es parte de los gemelos digitales. Entonces aquí, por ejemplo, estamos viendo igual el proyecto de otro de nuestros clientes, que no sé si estén al tanto de ellos. Este viaducto cruza sobre el río Polchevera, está cerca de la ciudad de Génova y es un puente que debido a la corrosión se derrumbó. Entonces, dado que los transportistas tenían que hacer un rodeo de 120 kilómetros, Italfer, que es nuestro cliente ahí en Italia, desarrolló mediante nuestras herramientas, tanto con ProjectWise, como con AssetWise, como con Synchro, etcétera, todo esto que estamos viendo en pantalla, ¿vale? La parametrización, por ejemplo, de estos modelos se puede hacer de una manera sencilla en las herramientas de diseño con las que contamos actualmente. Si alguno de ustedes tiene familiaridad aquí con las obras de acero. Entonces, por ejemplo, sabrán la cantidad enorme de planos de taller que hay que elaborar y luego revisar para llegar a un proceso de fabricación definitivo. Entonces, en el caso del viaducto sobre el puente de Polchevera, la calzada geométrica ayudó precisamente a dictar la creación de todos estos elementos de acero de una manera parametrizada para que coincidieran con ello. Dentro del viaducto o dentro de la trave de acero se colocaron múltiples sistemas para conectar una parte de la ciudad con el otro lado del río, como es el sistema de alumbrado, la plomería, la telecomunicación, para los cables de internet. Entonces, todo esto pasaba por dentro y para esto, pues obviamente ayuda a la detección de interferencias, que esto es algo que ya es básicamente estándar de lo que hacemos nosotros en un proceso BIM. Precisamente es evitar que todos estos errores, que son fácilmente prevenibles en el diseño, porque en el diseño realmente es mover la tubería 10 centímetros hacia la izquierda o 10 centímetros hacia la derecha. Pero si ese error nosotros permitimos que llegue hasta la fase constructiva, ya puede implicar otras cosas como son, por ejemplo, demoliciones, como son, por ejemplo, sobrecostos para el proyecto en el caso de que nosotros seamos los contratistas. Entonces, apoya mucho el hecho de que nosotros seamos capaces de revisar todo esto en la fase del diseño. También, por ejemplo, podemos colaborar nosotros con personas independientemente de que ellos no cuenten con las herramientas con las que nosotros tenemos para el diseño. Mediante ya las nuevas interfaces web, lo que nosotros podemos hacer es mandarles un link para que ellos puedan observar lo que nosotros queremos. Podemos crearles vistas personalizadas para que ellos vean lo que nosotros queremos que vean, pero a la vez ellos pueden desplazarse por todo el modelo y obviamente lo entienden mucho mejor que simplemente un plano, un perfil, una planta o un corte, ¿no? Porque están viendo realmente lo que se está construyendo y cómo va a quedar. Pueden dar seguimiento a las observaciones que hacen y pueden ver si se han resuelto o no, o cuál fue la resolución en el caso, ¿no? Por ejemplo, en este caso, lo que podemos ver es que se acota el ancho, por ejemplo, de la vialidad. Lo que pueden ellos hacer es tomar medidas, hacer mediciones sobre el ancho de la vialidad y confirmar con el proyectista o el cliente, confirmar al proyectista si la dimensión es correcta y si está acorde a lo que está funcionando. Entonces, por ejemplo,
Esto acelera mucho el proceso de revisión, ¿no? Porque ya no es algo que el ingeniero tenga que ir y llevar los planos para poder revisarlo, sino que se puede hacer de una manera digital, mucho más precisa, mucho más expedita. Lo estamos viendo actualmente, nos lo estamos viendo nosotros con toda esta pandemia y la contingencia que estamos viviendo. La transformación digital se ha acelerado muchísimo, ¿no? Y lo que ahorita parece futurista en lo que les estoy mostrando, para muchos de nuestros clientes ya se ha vuelto una realidad cotidiana. El hecho de generar estas sesiones de revisión como las que vemos en pantalla, pues es algo muy útil para ellos, para no tener actualmente, pues obviamente que interactuar con otras personas, mantener la sana distancia, pero tiene un beneficio añadido que es el que si no hay la necesidad de moverse, pues se acelera muchísimo el proceso de diseño. Quien sea que está recibiendo la interfaz para la revisión, pues no tiene más que acceder al link y sin moverse de su escritorio, pues ya está en contacto con el contratista haciendo la revisión para la fase de la construcción, lo que podemos hacer y cómo apoyan los gemelos digitales es precisamente a la simulación. Sabemos que ya hay programas que realizan toda esta simulación 4D, pero el hecho de que nosotros podamos usar realidad aumentada, como lo podemos ver así, pues es también otra ventaja de los gemelos digitales. Este edificio que nosotros estamos viendo está ubicado en el centro de Londres. Si pueden ver aquí el icónico edificio en forma de puro que se ve al fondo. El centro de Londres es una zona muy conflictiva para los constructores. En primera, por el gran número de vestigios históricos que existen de la época de la ocupación romana. Y en segunda, porque existe una restricción al tránsito local, así como al de carga y descarga. Entonces, los vehículos que quieren acceder en ciertos horarios al centro de Londres deben pagar un impuesto. Y el hecho de que nuestro cliente haya sido capaz de planear toda esta logística antes siquiera de poner la primera piedra, pues ayudó muchísimo a la aceleración de todo el proceso de construcción. Lo mismo, por ejemplo, sucedió para el caso del puente de Polchevera, que eh, se acaba de inaugurar precisamente la semana pasada y lo que comenta la constructora, la firma que llevó a cabo la dirección de todo el consorcio, ya se está hablando acerca del modelo de Polchevera, ¿no? Acerca de ser capaces de replicar esta rapidez en la construcción. Este puente realmente es una estructura masiva, las columnas son muy altas, son de más de 15 metros y realmente se pudo llevar a cabo y construir en solamente 2 años. Entonces, lo que vemos aquí nosotros es precisamente cómo esta simulación, como les comentaba yo, ayuda antes de que pongan la primera piedra, cómo se está ejerciendo toda esta línea de inversión, ¿no? También la simulación está ligada con el costo. Entonces aquí podemos ver cuál es el costo asociado a poner los pilotes, cuál es el costo asociado a colocar las traves con el claro más largo, cuál es el costo asociado a todos los elementos que nosotros estamos viendo en pantalla. Entonces, esto apoya muchísimo a la parte de acelerar y hacer expedita la construcción, ¿no? Porque cuando una obra es tan crítica como la que nosotros estamos viendo en pantalla, pues realmente es importante acelerar lo más posible la construcción. Como les comentaba hace un momento, los transportistas que cruzaban sobre el río Polchevera debían dar un rodeo de 120 kilómetros para llegar a la ciudad de Génova. Entonces, creo que todos podemos imaginar lo que representa uno en gasolina y dos, pues en tiempo de transporte para todos los bienes que son producidos en la región, ¿no? Tanto los bienes de consumo comercial, como pueden ser los aparatos electrónicos, pero más importante aún, por ejemplo, los perecederos, ¿no? O sea, ¿qué representa ese rodeo para ellos en la frescura de los alimentos que llegan a la ciudad? Otro punto importante y que tiene mucho que ver con la apertura del gemelo digital es este ejemplo que nosotros vemos, que es el centro Chase, perdón, que incluye el estadio para los Warriors. El centro Chase está ubicado en la bahía de Filadelfia y fue una zona muy conflictiva para la construcción, ya que esta zona vivió una inversión de muchos millones de dólares y había varias obras que estaban siendo construidas al mismo tiempo. Entonces, aquí ayuda muchísimo la simulación, no solo a nivel de la obra, a nivel de la construcción, aquí como estamos viendo se puede simular la maquinaria para definir las zonas de riesgo para los trabajadores o los operarios de estas máquinas, zonas donde simplemente no se debe pasar porque es peligroso, sino también a nivel de la bahía. Se pudo simular, por ejemplo, cómo iba a interactuar el centro Chase
con las otras construcciones, porque esto, por ejemplo, afecta a la entrega de las revolvedoras o del concreto que está, ¿no? No es lo mismo que solamente yo necesite concreto en un área, a que otras obras de gran porte dentro de la misma bahía también necesiten concreto en el mismo momento que yo. Entonces ayudó muchísimo la simulación también a esta escala y tiene mucho que ver con la escalabilidad de lo que yo les comentaba acerca de los gemelos digitales. Y aparte de que tenemos la capacidad de generar todas estas gráficas también para la operación y mantenimiento en un flujo de trabajo ya posterior a la entrega o al handover, lo que podemos también hacer es ver este tipo de gráficas y hacer este tipo de análisis, como les comentaba muy al principio, en el que podemos ver cuánto se ha vertido, por ejemplo, de concreto, cuáles son los elementos que más hemos construido, el estatus, cómo van, más allá simplemente de finalizado o no finalizado. Podemos ver cuáles están en proceso de revisión, cuáles ya han sido aprobados, cuáles ya han sido cobrados, etcétera, ¿no? En el caso, por ejemplo, aquí, lo que estamos viendo nosotros, pues es una red carretera, donde estamos viendo aquí los puentes que se han colocado, todos los tramos carreteros que se han construido, y aquí apoya sobre todo para la relación con la gente que está encargada ya del dinero, ¿no? Que no entiende obviamente de los conceptos más técnicos. Entonces, para ellos es importante ver cómo se está invirtiendo el dinero que ellos están poniendo dentro de ese activo, ¿no? Dónde se está aprovechando, si hay un sobrecosto, ser capaces de ver qué es lo que llevó a ese sobrecosto y si está justificado o no en base al diseño, obviamente. Ya para la fase de operaciones, lo que tenemos realmente son gemelos digitales que están ya operando actualmente alrededor del mundo. Entonces empezamos con el primero de ellos, que es el campus de Microsoft en la ciudad, estado de Singapur. Entonces aquí lo que podemos ver es precisamente donde se pueden ver el gemelo digital, cuáles son los pisos. El gemelo digital está directamente ligado a la operación y mantenimiento del edificio, de tal manera que se puede ver la simulación. Y el gemelo digital lo que hace es que dicta cómo se está operando el edificio. Por ejemplo, si un piso o una sala no está ocupado, pues hace muchísimo sentido, por ejemplo, cerrar el aire acondicionado en esa sala, ya que actualmente pues no hay nadie a quien mantener fresco, ¿no? Así como apagar la iluminación, reducir incluso los niveles de voltaje. Entonces, el gemelo digital, al estar directamente conectado con la operación del activo físico, pues ya no tiene ese delay, ¿no? Donde tenemos que esperar a que alguien vaya y apague el aire acondicionado o realice otra acción de mantenimiento, ¿no? Sino que el gemelo digital, al estar totalmente monitoreado e instrumentado, puede hacerlo por sí mismo, ¿no? Puede hacer lo que dice acá, ¿no? Tomar esta opción operacional basado en el mejor desempeño. Y al tener este dato histórico, por ejemplo, ya llega incluso más allá, llegando a la fase que yo les comentaba acerca del mantenimiento y la predicción, ¿no? Entonces el edificio ya empieza a predecir, a ver, de lunes a viernes yo tengo ocupado este piso con este número de personas, la temperatura debe ser tal y los otros días pues yo no lo tengo ocupado. Entonces ya va incluso haciendo esta planeación de cómo va a operar el activo físico. Entonces esto sucede para el campus de Microsoft en Singapur porque está totalmente instrumentado, monitoreado. El gemelo digital está diseñado aquí con nuestras soluciones de diseño, pero ligado a la plataforma de gemelos digitales de Microsoft que está basada en la nube. En el último caso o en el último ejemplo que vamos a tocar hoy, voy a hablar ya más a fondo acerca de cómo funciona un poco esta interfaz para que puedan conectarse uno y otro. Siguiendo con todo esto acerca de la aplicación de los gemelos digitales alrededor del mundo, pues tenemos la autopista de Pam, Borneo, Sarawak en Malasia. Entonces aquí, por ejemplo, estamos hablando ya de una longitud muy grande de carretera que atraviesa por 3 ecosistemas. Estamos hablando aquí ya de 1060 kilómetros. Entonces, ellos aquí desde el principio empezaron a usar todas nuestras herramientas para desarrollo de diseño y luego para la fase de operación y mantenimiento. Antes de que pasemos un poco a ver este ejemplo, me gustaría también platicarles, porque es una pregunta que siempre nos hacen, ¿no? ¿Qué pasa con toda la parte de los activos físicos que ya están existiendo, que ya existen en el mundo y que no tienen este gemelo digital?
para apoyarles en la operación y mantenimiento. ¿Qué tienen que hacer o qué tenemos que hacer para llegar a esto que estamos viendo? ¿Es necesario crear un modelo tridimensional inteligente o cómo podemos empezar? Entonces, no es necesario crear este modelo tridimensional inteligente como los que vemos en pantalla, obviamente todos estos porque son activos nuevos, ¿no? Pero como les comentaba al principio, realmente las fases de operación y mantenimiento duran años. Entonces, por ejemplo, el canal de Panamá actualmente ya tiene más de 100 años en operación, ¿no? O sea, ¿cómo digitalizas un activo que ya tiene más de 100 años en operación? Pues empezaríamos desde lo que es más importante para nosotros, que por el momento serían únicamente los datos de operación y mantenimiento de los 100 años que ya se han llevado a cabo, para empezar a partir de esa base a predecir, ¿no? Y luego ya posteriormente este se puede complementar en función a qué tan rentable sea hacer esta restitución del modelo digital, ¿vale? Entonces aquí vamos a ver cómo lo hicieron en la autopista Pan-Borneo, precisamente para generar todo este sistema de monitoreo y desempeño y seguimiento de la carretera. Lo que estamos viendo nosotros ahorita en pantalla ya es el sistema de administración del gemelo digital. Esto ya pasó la etapa de construcción, ya está en la fase de operación y mantenimiento en algunos tramos. Entonces, lo que se puede ver aquí es cómo ellos están llevando a cabo este sistema de monitoreo y control. Vamos a ver otro ejemplo más adelante, pero en este caso, como les comentaba, tiene mucho que ver con la rentabilidad y cómo se está comportando el gemelo digital y qué tanto se le puede invertir en el aspecto de la instrumentación y la monitorización, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí lo que estamos viendo ya son recorridos a pie, donde personas que van recorriendo la carretera van desarrollando precisamente lo que ellos consideran que debe ser reparado o que necesita ser repintado, por ejemplo, y ya lo van ellos recibiendo todo en un ambiente de datos centralizado donde pueden ver cada uno de los problemas o conflictos que se generaron o se levantaron, obviamente esto sin necesidad de estar necesariamente continuamente monitoreado. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver este ambiente de datos histórico en el que vemos cómo se ha ido comportando el activo, cuáles son la cantidad de defectos que tenemos por tramo, por ejemplo. Al igual, el gemelo digital no solamente habla acerca de datos técnicos, sino también financieros. Entonces, por ejemplo, en una red de peaje, nosotros podemos ver cuáles son los tramos o el administrador, por ejemplo, en nuestro caso, por ejemplo, el organismo centralizado de inversión de las carreteras, el FONADIN, por ejemplo, podría ver cuáles son los tramos en los que le conviene hacer una inversión mucho más fuerte para aumentar la velocidad, para aumentar el peaje y que les va a redundar en un mucho mayor beneficio económico a la larga, ¿no? Esto ya no es algo que esté basado únicamente en imaginación, ¿no? Sino que tiene que estar basado en los datos que ellos ya cuentan de peaje que actualmente tienen. Entonces, lo único que hay que hacer, pues, es recuperar todos estos datos y llevarlos un pasito más allá, hacia el gemelo digital, para poder capitalizar ya mucho mejor todo esto, ¿vale? Me parece que este es el siguiente video que yo quería mostrarles precisamente. Ya aquí se habla acerca de un gemelo digital ya mucho más maduro. iTwin es nuestra plataforma de gemelos digitales que nosotros le llamamos Infrastructure Twin. Y la parte de Azure es la parte en la nube que se encarga precisamente ya de generar este gemelo digital. Entonces aquí lo que estamos viendo es cómo se integran estas partes, ¿no? Azure aquí en la nube para los gemelos digitales, iTuneViewer y iMode Bridges para precisamente unificar todos los esquemas de diseño. Ahorita lo vamos a mostrar cómo podemos hacerlo. Y esta es una demostración de una carretera que ya existe en Australia que se llama la Coast Harbor Roadway, al igual que todos los otros gemelos digitales que hemos visto el día de hoy. Este es un activo que ya existe, ¿no? Son 25 kilómetros muy cerca de las afueras de Harbour Town en Australia. Aquí podemos ver ya el gemelo digital que se diseñó en esta representación tridimensional separado por tipo de elementos, ¿no? Por ejemplo, aquí en blanco podemos ver la carpeta de rodamiento, en verde los terraplenes, en el color naranja los puentes y las glorietas, así como otros tipos de intersecciones y elementos. Y todo esto está separado aquí en la parte de la izquierda en
todos los elementos que pueden llegar a conformar el gemelo digital de esta red carretera, como es este túnel, por ejemplo, como son los puentes, como son las partes de los caminos. Podemos ver que está monitoreado, por ejemplo, con monitores de temperatura y de calidad de aire en el túnel, a la vez que con cámaras de video en vivo. Aquí vemos, por ejemplo, también este sensor de vibración que está instrumentado dentro del puente. Entonces, todo esto sería ya el gemelo digital que nosotros estamos viendo dentro de la unificación de todo este sistema de monitoreo y control y administración junto con la representación tridimensional del mismo. Aquí lo que hizo es cambiar a la vista en vivo, donde puede ver cómo se van comportando los activos en función del uso que se le está dando. Entonces, por ejemplo, en el caso del puente lo vemos en amarillo porque está sufriendo algo de esfuerzo porque algún automóvil o algunos automóviles están pasando sobre él. En verde, todo lo que está operando de una manera normal, así que no hay que hacerle, pues no requiere ninguna atención de nuestra parte. Y en rojo, obviamente, los estados que ya sean críticos, pero, y esto es algo muy interesante que vamos a ver a continuación, tenemos la capacidad nosotros de hacer la simulación en este caso muy sencilla, pero que se puede escalar a niveles mucho más complejos, de qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando nosotros queremos simular algo, un error, un cierre, una parada inesperada en el activo físico real. Podemos ver cómo va a afectar realmente a todo esto, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, lo que va a hacer en un momento más es simular precisamente cómo se está comportando el tránsito en este túnel, ¿no? Entonces podemos ver aquí que ya el sensor de calidad del aire ya está dando un código rojo. Quiere decir que ya la calidad del aire se ha reducido mucho en este tramo del túnel y que es necesario ver qué es lo que pasa, ¿no? A este punto lo que nosotros podríamos hacer es tratar de hablar con una persona, pero nosotros tenemos ya las cámaras dentro del túnel. Entonces, lo que podemos ver aquí es precisamente este tráiler que se ha quedado bloqueando el túnel y obviamente es todo lo que genera esta congestión. Entonces, ya es necesario ahí movilizar más personas, grúas, etcétera, ¿no? Entonces, en vez de ir y mandar a una persona a ver qué es lo que está pasando, podemos tomar acción desde el primer momento que está ocurriendo el problema. Es como les decía, estamos cambiando aquí de cambiar de manera reactiva a manera propositiva. Y aquí lo que estamos viendo es cómo, lo voy a pausar un momento para que ustedes puedan ver cómo precisamente se está comportando aquí el esquema del gemelo digital. Entonces aquí lo que nosotros estamos viendo es las herramientas de ingeniería o de diseño que no tienen que ser de nosotros, no tienen que ser de Bentley. Como les comentaba en un principio, el gemelo digital tiene que ser lo más abierto posible. Entonces tenemos que poder incorporar múltiples datos. Por eso aquí no dice herramienta de tal fabricante, ¿no? Simplemente dice Engineering Tool, ¿no? La herramienta de solución que usted haya escogido. Entonces tenemos aquí ABC mediante puentes o traductores de ciertos estilos, como puede ser el caso de IFC. Para la edificación, juntamos todas las disciplinas que nosotros estamos hablando. Engineering Tool A, por ejemplo, puede ser la parte dedicada al cálculo estructural y Engineering Tool B puede ser la parte diseñada arquitectónica y la C a la parte únicamente de las instalaciones de aire acondicionado, tuberías, etcétera. Entonces, mediante los puentes, lo que hacemos nosotros es unificar precisamente dentro de la nube en iModel Hub, este gemelo digital, genera esta línea de tiempo que nosotros estamos viendo aquí, donde se puede ver cómo inició el proyecto y cuál es el estatus actual, de tal manera que a la salida de todo esto haya un iModel que pueda interconectarse precisamente con todos estos datos, ¿no? Los datos de geolocalización, los datos de conexión de realidad, los datos de visualización para poder llevar a cabo estas sesiones de revisión. Así, ya lo voy a dejar correr ahora un poco más, así como la parte de toda la conexión con el sistema de administración y operación del gemelo digital. O sea, esta parte que nosotros estamos viendo aquí sería únicamente la parte de diseño, la parte del BIM. Si se quiere ver hasta aquí, por ejemplo, en la nube, sería la parte de simulación 4D. Entonces aquí lo que estamos viendo es que se está sincronizando a partir de toda la parte de diseño con todos los puentes, con la herramienta de iTwin Synchronizer, para ser capaces de generar un único modelo digital de todas las disciplinas, independientemente de dónde hayan sido creadas. Mediante ese único modelo digital,
se conecta a los otros servicios, a los servicios en la nube, a los servicios de revisión para poder generar estas sesiones de revisión y de visualización. Y esto ya es lo que tenemos nosotros en pantalla, ¿no? Este gemelo digital que nos puede decir cómo se está comportando a través del tiempo, que a la vez se liga a los sistemas de administración, que ya en este caso lo que conoce Microsoft y que está desarrollando ahorita es este servicio que ellos llaman como Azure Digital Twins, y es la parte que integra toda la parte de monitorización, así como la parte de análisis para ser capaces nosotros de realizar estas simulaciones y ver el histórico como el que nosotros estamos viendo en pantalla. Aquí, por ejemplo, nosotros estamos viendo los datos precisamente conectados acerca de los sensores de la calidad del aire. Podemos ver cómo en esa simulación que se llevó a cabo disminuyó la calidad precisamente del sensor, y podemos hacer ya dentro de este ambiente de programación y administración análisis y simulaciones acerca de cómo se va a comportar este activo físico. Como les decía, este es un ejemplo sencillo, pero que se puede escalar incluso a niveles industriales, ¿no? Por ejemplo, para ser capaces de simular cómo va a ser la parada programada de mi planta de producción en el caso que sea, sea de minería, sea de producción de alimentos, sea de líneas automotrices. Todo esto requiere esta fase o esta interfaz de programación que nosotros vemos, que es precisamente lo que entrega Azure Digital Twins, que es el servicio de gemelos digitales de Microsoft, para que podamos ver mediante esta serie de gráficas, ya en un entorno un poco más amigable para nosotros, ver cómo se está precisamente comportando todo lo que nosotros estamos viendo y recibiendo continuamente de los sensores. Podemos verlo hasta cierto punto en el tiempo o todo lo atrás que nosotros queramos, dependiendo obviamente de cómo este monitoreo, cómo este mantenimiento, cómo esta operación que nosotros realizamos sobre el gemelo digital va afectando a su contraparte física, ¿no? Entonces, este esquema de continua optimización y de continuo desempeño, pues es algo que define sobre todo la ventaja de los gemelos digitales y la gran adopción que se estima en el mercado con respecto a únicamente un flujo de trabajo BIM, ¿vale? Este sería el ejemplo ya más desarrollado, más maduro para la parte de carreteras. Y continuando igual con el tema de la escalabilidad, aquí tenemos otro de nuestros clientes en China, donde igual, pensando ya en un gemelo digital del tamaño de una ciudad, nosotros podemos integrar todos los elementos que nosotros queramos o, como les comentaba, que se consideren rentables, más allá únicamente de lo que podamos meter, ¿no? Obviamente, el nivel de detalle dependerá mucho de la utilidad que genera para la entidad que está operando y manteniendo todos estos conceptos. Pero aquí podemos ver cómo puede llegar a alcanzar incluso esos niveles de detalle. Aquí estamos viendo los puentes, aquí estamos viendo las tuberías de drenaje, las tuberías de agua potable, los sistemas de transporte masivo, todo eso a escala de ciudad. Obviamente ya aquí ofrece más capacidades que las que vimos antes, que es por ejemplo la de interactuar con los usuarios del sistema de transporte masivo, por ejemplo. Es el caso de la ciudad de Helsinki, por ejemplo, que usan gemelo digital de su ciudad para interactuar con los ciudadanos que usan el transporte masivo para informarles cuáles son las estaciones que están cerradas, cuáles son las estaciones que presentan una elevada afluencia y cuáles son los proyectos a futuro, así como definir y realizar estas consultas públicas con los expertos, con los ciudadanos acerca de cuál es la mejor manera de atacar el futuro de la ciudad de Helsinki. Hasta aquí llega mi presentación. Como última parte, me gustaría discutir con ustedes algunos puntos importantes o takeaways que debemos a tener en cuenta con respecto a los gemelos digitales, y uno de ellos pues es sobre todo el potencial de crecimiento que tienen, ¿no? Entonces, ya lo hemos visto, está estimado que alcance un mercado mucho más grande que únicamente el de BIM. Es una realidad que ya está presente en nuestras vidas y que al igual que, que nos está pasando con BIM, no solo en México, sino en toda Latinoamérica apenas está viendo esta adopción de la normativa, ¿no? Por ejemplo, Perú apenas el día de antier sacó su normativa oficial para BIM. Chile ya va más avanzada, Brasil también ya va más avanzado en ese aspecto. Entonces, es una realidad que ya está presente para nosotros y que nos estamos quedando atrás nosotros con respecto a los gemelos digitales, o que tenemos igual ese riesgo de quedarnos atrás. Sin embargo, con la pandemia nosotros que estamos viviendo
este salto, esta aceleración hacia la transformación digital de todos nosotros. Entonces esperamos que también en ese sentido, pues aceleremos hacia los gemelos digitales. Está enfocado a los activos. ¿Y por qué enfocado a los activos? Porque la fase de operación y mantenimiento, como les comentaba, es mucho más extensa que la fase de diseño y construcción y ofrece una inversión mucho más alargada, mucho más alta que simplemente construir el activo. Y la apertura de los datos, por ejemplo, esto es muy importante, sobre todo para nosotros en México, que tenemos muchas veces a ver BIM como ciertas soluciones, ¿no? BIM no son soluciones de software. BIM es una metodología, por ejemplo. Entonces, en este punto, con los gemelos digitales, es muy importante también tener en cuenta que debe ser tan abierto como sea posible. Si un gemelo digital no puede recibir datos de múltiples fuentes de información, pues no sirve al bien público tan eficientemente como debería. Y esto es lo que yo traía para ustedes, lo que queríamos platicarles de parte de Bentley. Damos muchas gracias a Mauricio, a Carlos por el espacio que nos da para poder platicar con todos ustedes. Realmente todos estos temas es algo que en Bentley estamos empujando muy fuertemente. Mauricio, que ya ha conocido a los directivos de Bentley, son ellos quienes están apoyando todo esto precisamente porque ven el gran potencial que tiene en cuanto a mejorar el bienestar de vida de todas las personas que usamos este planeta. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos. Me gustaría cederles la palabra. Muchas gracias, Gabriel. Sin duda, muy interesante. Un tema que queríamos escuchar desde hace tiempo. Mientras tú hablabas, yo pensaba en la película, este clásico de la cinematografía 2001, Odisea del Espacio, en la que los astronautas hablaban con una supercomputadora, la HAL 9000, que monitoreaba la nave, gestionaba su funcionamiento y era un sistema que pensaba, obtenía conclusiones, sentía porque recogía en tiempo real datos de sus sensores y actuaba. Y en ese entonces, pues, era ciencia ficción, a 68 cuando se hizo esa película, yo la vi mucho después. Y ahora estamos viendo que grúas, carreteras o edificios son capaces de comprenderse a sí mismos y de conversar en un lenguaje natural con los ingenieros. Muy interesante. Yo leí hace tiempo un documento que hablaba sobre la predicción de que en 2021, 2022, a lo mejor ya con esto de la pandemia, la mitad de las grandes empresas industriales va a utilizar gemelos digitales y eso se va a traducir en una mejora del 10% en su eficiencia aproximadamente. Desde tu punto de vista, lo que has visto, lo que has vivido, ¿cómo se debe adaptar una empresa a los gemelos digitales? Gabriel, si por favor dejas de compartir la pantalla para que nos veamos todos. Sí, sí, claro. Dame un momento. Ahí está. Ya estamos, ¿verdad? Sí, vale. Con respecto a los gemelos digitales, pues realmente sería necesario ver, primero que nada, el punto en el que se encuentra una persona o una institución o una organización en cuanto a la transformación digital. Como lo comenté en algún punto de la presentación, hay industrias que van muy aceleradas en cuanto a la transformación digital, como son la aeronáutica, como son la automotriz, pero, por ejemplo, incluso entre nuestra industria, hay subindustrias que van mucho más atrasadas. Por ejemplo, es el caso de la industria eléctrica, la industria de las subestaciones, la industria del cableado, la industria de la transformación de energía. Si nosotros estamos atrasados, ellos van que casi en la edad de piedra, ¿no? Entonces, ellos son quienes verían una ventaja mucho mayor de pensar en adoptar un gemelo digital con respecto a todas las otras empresas que ya van más avanzadas en un proceso BIM, ¿no? Y por ejemplo, la ventaja para todas las empresas o las firmas pequeñas de ingeniería que son diseñadores y no tanto personas que son dueñas de esta infraestructura, la ventaja para ellos está que desde el día uno, en el handover, lo que pueden ellos hacer es ofrecer un gemelo digital para la entidad que va a operar y mantener este activo. Es el caso, por ejemplo, que sucedió en el puente sobre el río Polchevera. Ellos, mediante nuestras soluciones, entregaron a la ciudad un gemelo digital repleto de todos los datos de la construcción, pues, como eran fotos, especificaciones,
casi un gemelo digital para que realmente ellos pudieran aprovecharlo al máximo y realizar operaciones y mantenimiento sobre esto. Puede ser un valor agregado para todas las firmas pequeñas, bueno, o no tan pequeñas, de ingeniería y de diseño. Y yo me imagino a este punto lo que sucede actualmente en algunas partes del mundo, ¿no? Platicando con algunas personas, donde para ellos es mucho más fácil trabajar en un solo modelo único central para generar cortes, para generar planos, para generar especificaciones, que hacerlo en un esquema o en un flujo de trabajo tradicional, ¿no? Entonces, aunque sus clientes, por ejemplo, no les piden el modelo tridimensional inteligente como tal, para ellos ya es mucho más fácil trabajarlo así porque evita errores, apoya la productividad. Entonces, me imagino yo que lo mismo puede pasar con el gemelo digital, ya hablando en casos muy específicos. Hace un par de meses estaba ya hablando con uno de nuestros clientes en Chile y me comentaba un caso de uno de sus clientes, otro de sus clientes de él, que le encargó precisamente una planta separadora de sedimentos, y ahí lo que él hizo, pues obviamente es hacer todo el modelo para desarrollarlo, ¿no? A pesar de que su cliente le había dicho, no, 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 yo no quiero nada elaborado, a mí entrégame mis planos, mis especificaciones, mis memorias, ¿no? Y al ver el modelo inteligente tridimensional, cuando ya se lo mostró, le dijo, oye, pero yo no te dije que hicieras nada de esto, o sea, obviamente todo esto lo hiciste porque tú quisiste. Y él le dijo, sí, claro, yo lo hice porque yo quise, porque para mí es más fácil hacer todo esto, sacar todos los detalles, los cortes e interferencias. Ah, entonces ahora yo lo quiero, ¿no? Ya lo hiciste, entonces dámelo. Pero tú no lo querías, entonces ahora pues te cuesta más. Te cuesta este tantito más, ¿no? Tener este modelo digital que ves en pantalla. Entonces lo mismo puede suceder con este gemelo digital. Me imagino un caso igual donde a nuestros clientes, a los clientes ya estas firmas que solo hacen diseño, por ejemplo, ya se les ofrece este gemelo digital como un valor agregado a toda la fase de diseño. Desde el momento uno de la operación ya se está capitalizando este gemelo digital. Muchas gracias, Gabriel. La ingeniera Pisis Luna, la cantidad de datos que maneja es muy grande y son datos muy delicados. En el caso de los proyectos gubernamentales, ¿cuáles son los puntos que ustedes ofrecen para la seguridad de la información y cuáles son los que los gobiernos les han solicitado, ya que de los ejemplos que has presentado es en proyecto y en operación? Así es. Sí, con respecto a la seguridad, nosotros tenemos los estándares de seguridad que usa Microsoft. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos al nivel, por ejemplo, del servicio militar de Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de que nosotros ofrecemos ese nivel de seguridad, los organismos gubernamentales, hablando de México, por ejemplo, ellos no confían sus datos en la nube. Lo que ellos quieren tener todavía es estos servidores locales donde ellos puedan precisamente tener un mayor control de ellos. Esto es algo que no solo sucede en México, por ejemplo, sino también en otras entidades de Latinoamérica. Entonces es un tanto difícil lograr conectar con ellos en ese aspecto, a pesar de que se ofrecen todos los candados y todos los niveles de seguridad necesarios para que ellos estén tranquilos, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, hablar del servicio en la nube de Amazon que hablar del servicio en la nube de Microsoft, que ya tiene todos estos candados y está fuertemente blindado para proteger y garantizar este acceso a los datos. Ya hablando en minucias, por ejemplo, de datos, lo que se hace en un gemelo digital o en un flujo de trabajo de gemelos digitales es limitar el acceso a los usuarios, que los usuarios que estén usando el gemelo digital solamente puedan acceder a la parte que les corresponde a ellos, ¿no? En un flujo de diseño, que el arquitecto solamente puede acceder a su modelo arquitectónico, que el electricista solamente puede acceder a su modelo eléctrico. Entonces, actualmente hemos trabajado con algunas entidades con quien vamos más avanzados, por ejemplo, hablando a nivel de región, como somos Latinoamérica, es en Costa Rica, con el ICE, no me acuerdo ahorita cuál es la definición de las siglas, el Instituto Costarricense de Energía. Entonces, ellos van más avanzados en este aspecto de la transformación digital. Ellos sí usan nuestros servicios de gemelo digital y en general Costa Rica vemos un gran avance hacia la transformación digital porque es ahí donde Microsoft va a desplegar su segundo campus de gemelo digital. Entonces, vamos a tener otro gemelo digital como el que estamos viendo nosotros en Singapur, pero ubicado en Costa Rica. Sin embargo, todavía vemos
esa tendencia a la adopción de nuevas tecnologías en el gobierno. Los gobiernos son estructuras que llevan muchísimos años en operación, son estructuras enormes, entonces como tal toman mucho tiempo en reaccionar a todo esto. Tan es así que apenas están sacando sus normativas para el BIM en muchos países de Latinoamérica. Gracias. El ingeniero Luis Rojas, el presidente de nuestro colegio. ¿Cuánto estimas que cuesta hacer un gemelo digital de una estructura? Por poner un ejemplo, el puente de Polchevera en Génova. Uf, pues ya, como ejemplo del puente de Polchevera, pues ahí ya estamos hablando de varios millones de dólares en ese aspecto de la infraestructura. Pero obviamente, como les comentaba, ¿no? Es escalable en el sentido de que no se tiene que hacer tan extenso como lo hicieron en el viaducto de Polchevera para que ya empiece a dar frutos sobre la inversión que se está haciendo del gemelo digital. Puede iniciarse de una manera sencilla, únicamente con monitoreos operacionales, pero puede llegar tan grande a ser como sea, como es precisamente el viaducto de Polchevera. Ahí ya estábamos hablando, no tengo el dato a la mano del presupuesto exacto, pero sí eran millones de dólares. O sea, cuando menos más de 2 millones de dólares de lo que estamos hablando nosotros ahorita, sí era, ¿no? Ya tomando en cuenta toda la fase desde la conceptualización hasta la operación y mantenimiento, ¿no? Entonces, hasta la puesta en marcha, perdón, porque ahorita apenas empezamos la semana pasada el viaducto de Polchevera la operación y mantenimiento. Entonces, con respecto a la vida útil estimada de el activo, pues se espera que esa inversión se capitalice mucho mejor, ya que ya se va a contar con este gemelo digital. Entonces, solamente en el caso del viaducto de Polchevera estaríamos hablando ya para millones de dólares con respecto a la fase únicamente de puesta en marcha. Ya para la fase de operación y mantenimiento, pues tiene un costo ya que si bien es más elevado porque el tiempo es más largo, está mucho más reducido de manera anual porque todo lo que ya se hizo y ya se trabajó, ya está presente. Los sensores, por ejemplo, ya se encuentran localizados en el caso del edificio de Singapur, ya los sensores ya están localizados y me parece ahí que se debería ver como una contraparte a la fase de operación y mantenimiento. Si bien invertí yo todo este dinero en la fase de diseño y puesta en marcha, todo esto me va a ayudar a reducir costos a lo largo de estos 50 años o 60 años o el tiempo que yo tenga planeado el desmantelamiento de este activo físico. Gracias, Gabriel. El ingeniero José Antonio Cortina. ¿Es posible construir un gemelo digital para un edificio, digamos, habitacional ya en operación? Y a grandes rasgos, ¿cuáles serían los pasos a seguir para lograrlo? Sí, claro que sí. A grandes pasos para esto en general, voy a hablar de edificación, ¿vale? Pero los mismos seguirían para cualquier tipo de activo físico. A grandes pasos, lo que se haría primero, si se quiere tener o contar con esta representación tridimensional, que sería muy útil, por ejemplo, en el caso de plantas o en el caso de edificaciones, como es el caso, se empieza con una captura de la realidad. Lo que haces mediante los sensores que ofrecen actualmente fabricantes como Leica, fabricantes como Trimble, se hace este escaneo o esta nube de puntos. Esto es algo que ya pasa, nada más para aclarar, no es algo hipotético, o sea, es así como se realiza. Entonces se hace este escaneo de la nube de puntos, con la nube de puntos o la imagen o la malla, se hace la restitución o el cambio de estos componentes únicamente de malla por componentes digitales. Lo que quiero decir es que, como vemos en la parte del contexto, si vemos que el programa identifica una bomba, lo que se hace es reemplazar esa parte de la malla con la bomba, la representación tridimensional de la bomba, como está exactamente en la parte del activo físico existente. Entonces se van reemplazando poco a poco los muros, los focos, todos los elementos que ya estén presentes dentro de este activo físico. Y luego lo que se hace es ligarlo a un sistema de administración. O sea, el gemelo digital no solo es esta representación tridimensional, sino que requiere este sistema de administración que, uno, recoja los datos, dos, los analice y tres, pueda operar en base a todo el resultado que está leyendo en tiempo continuo o en vivo de todos estos datos.
Ese sería a grandes rasgos el proceso para hacerlo. Aplica, por ejemplo, para edificación, aplica, por ejemplo, en el caso de proyectos de minería o en el caso de plantas industriales, también se hace exactamente de la misma manera, se sigue este mismo proceso para activos ya existentes. Para redes carreteras, ahí cambia un poquito porque no es necesario contar con esta representación tridimensional inteligente si no se quiere. En el caso de la ciudad sí que viene bien porque hay muchos edificios y es complejo, pero para una red carretera extensa se iniciaría sobre un sistema GIS, únicamente una línea donde se identifica con kilometraje cuál es la ubicación de los puentes o de otro tipo de activos que estén presentes en la carretera y de nueva cuenta, ¿no? Ligarlo con el sistema de administración para que sea capaz de recibir los datos, analizarlos y reaccionar en base en ellos. Rodolfo Salvador, en la experiencia de Bentley, ¿cuál es porcentualmente el estimado de ahorros y eficiencias logrados con el uso de esta tecnología con respecto al CAPEX y OPEX de la infraestructura? Pues ahí ya estamos hablando de igualmente de un rango muy amplio y depende mucho de la transformación digital, por ejemplo. Pero en el caso del CAPEX, estaríamos hablando de un ahorro de hasta 75% en tiempo de mano de obra en campo, por ejemplo, que es el caso de Petrobras en Brasil, que ellos usando este esquema de gemelo digital, por ejemplo, hablan de esta reducción de tiempo, ¿no? Pero depende mucho de la fase de la transformación digital en la que estemos, porque Petrobras, por ejemplo, con nuestro apoyo logró alcanzar este salto, ¿no? Pero nuestros clientes, por ejemplo, en el Reino Unido, hablan de una reducción de únicamente un 15% o 4 semanas por cada 8 meses de cronograma en la fase de, precisamente del capital expenditure. Y en la fase de operaciones, pues ahí sí ya se está hablando todavía con la adopción reciente que estamos viendo. Si bien es cierto que esto es una realidad, eso es algo que apenas se está adoptando y apenas estamos definiendo todos estos estándares de ahorro, pero ya se está hablando, por ejemplo, de poder optimizar el reemplazo de ciertas piezas para llevarlo a cabo cuando sea más rentable para quien está operando esta infraestructura. Entonces, todavía está por verse los niveles en la eficiencia que nos puede apoyar precisamente los gemelos digitales, sobre todo en términos específicos como los que estoy hablando para la fase de construcción, ¿no? O sea, estoy hablando acá en términos reales de tiempo, de costo, etcétera, ¿no? Pero para la fase de operaciones, pues se tiene todavía que ver a lo largo del tiempo cómo va funcionando y nuevamente depende de la transformación de la industria, ¿no? Por ejemplo, Coppel, que opera en Brasil actualmente las plantas hidroeléctricas, pues ellos están viendo en la operación y mantenimiento un ahorro mucho más pronunciado de alrededor del 15%, por ejemplo, en las fases de operación y mantenimiento con respecto a lo que tenían antes, pero también era porque no tenían nada. O sea, sus plantas realmente estaban con una documentación muy pobre, ¿no? Entonces ahí ya se está hablando de los niveles de 15%, pero 15% anual. Entonces multipliquen eso por 50 años, por 60 años, pues realmente es un ahorro muy importante de dinero ahí. Ingeniero Salvador Fernández del Castillo, ¿es el gemelo digital un traje a la medida solo para los grandes proyectos? ¿Se puede aplicar para edificios diversos, por ejemplo, hospitales que se parecen pero que no son iguales? Sí, 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 por supuesto que se puede aplicar. En el caso concreto de los hospitales, sí, ya estamos hablando de algo mucho más especializado, pero se puede aplicar para todo tipo de edificios, ¿no? Por ejemplo, en el caso del campus de Microsoft en Singapur, pues estábamos viendo cómo hace análisis de ocupación. En el caso de un hospital, ahí ya lo que se habla, por ejemplo, es ya a un nivel de detalle mucho mayor, como es el flujo de aire dentro de la sala de operaciones, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, las salas de operaciones pues son ambientes muy críticos donde se debe controlar cada detalle. Entonces el gemelo digital ahí tiene un potencial de aplicación mucho más grande que el que puede tener, por ejemplo, en los ejemplos que ya vimos, pero se puede aplicar a todo tipo de edificio independientemente del uso que se le dé, sea hospitales, sea por ejemplo estadios, estamos hablando incluso por ejemplo de cruceros también, en el caso de la ocupación de todos los cruceros, que los cruceros son ambientes donde hay muchísima conglomeración de personas, también ahí se puede aprovechar para precisamente planear los espacios en función de las personas, edificaciones,
etcétera. Realmente tiene múltiples aplicaciones, pero obviamente va aumentando la rentabilidad conforme aumenta el tamaño o la complejidad del activo físico, ¿no? Por ejemplo, la verdad es que no estaríamos hablando de eh, un gemelo digital, por ejemplo, de un edificio departamental, porque pues, no tiene esa rentabilidad, ni tampoco sus usuarios van a ver, ni tienen la capacidad de hacer ese análisis a lo largo del tiempo y decir, mira, implementar el gemelo digital nos va a costar ahorita tantos miles de dólares, pero nos va a ahorrar tanto en 60 años, ¿no? Es algo muy complicado de hacer que lo adopten en ciertos o en ciertas subindustrias nuestras. Jorge Nemer, de los distintos ejemplos de gemelos digitales, como puentes, turbinas, edificios, túneles y demás, existen distintos aspectos físicos del entorno que evaluar. ¿Estas físicas están preestablecidas dentro del software o es un ambiente programable que permite obtener estas lecturas según las pautas que se le dé dentro del lenguaje que ofrece? Es un ambiente programable, pero en el caso de la industria aeronáutica, ahí sí que ya hay software especializado, ya hay soluciones hechas a la medida, por ejemplo, de las turbinas, al igual, por ejemplo, que la industria automotriz. Por lo mismo que les decía, ya va mucho más avanzado. Pero, entonces, por ejemplo, Siemens ya ofrece también sus gemelos digitales para motores de generación hidroeléctrica. Entonces, ellos en ese sentido ya ofrecen su solución hecha a la medida para sus motores de generación hidroeléctrica. Pero, por ejemplo, en el caso que nosotros estamos viendo, todos los ejemplos que yo mostré en pantalla fueron trajes hechos a la medida mediante un ambiente de programación, apoyándonos siempre o bien en nuestra plataforma de gemelos digitales o bien en la de Microsoft. ¿Cómo cómo podrían ayudar a los gemelos digitales a controlar las filtraciones de un túnel en términos generales? Pues en términos generales, ahí ya estamos hablando de un caso muy específico. Únicamente voy a decir lo que yo me puedo imaginar con lo que yo conozco de los gemelos digitales, pero podríamos instalar ciertos sensores a cada tramo del túnel para ser capaces de medir la humedad o bien captadores de esta filtración en la parte de abajo, en la parte de las rejillas que captan toda la humedad, para percibir cuánta humedad está recibiendo y en base en eso ser capaces nosotros de actuar de una mucho mejor manera. Ya yendo más allá hacia el futuro, incluso podríamos pensar en un tipo de puente que se autorrepara, por ejemplo, pero a este punto podríamos hablar de personas que ya van a hacer una inspección basada en los sensores, a confirmar dónde está la filtración y cuál es el estado de esta, o incluso mediante cámaras en vivo, como lo vimos en el ejemplo del atasco en el tráfico. Se podrían, por ejemplo, ahí ya manejar las cámaras en vivo para ser capaces de hacer un acercamiento de la filtración y ver qué es lo que está pasando, de tal manera que una persona sentada en su escritorio, obviamente fuera del túnel o en algún otro ambiente, pueda ver qué es lo que está pasando sin necesidad de ir a hacer este monitoreo. Ya solo eso, o sea, la capacidad de hacer este monitoreo sin necesidad de mandar una brigada o un equipo especializado a campo, ya representa un ahorro importante en términos de tiempo y de transporte de este personal altamente especializado. O sea, un túnel requiere realmente mucho conocimiento, tanto constructivo como geotécnico. Entonces, personal como ese realmente, pues no está ampliamente disponible en todo el país. Entonces, si podemos capitalizarlo y hacer que realmente se enfoque en los problemas que necesitamos, pues ya representa un ahorro de tiempo y de costo de este especialista. Jaime Villalón, el especialista que desarrolla y opera el gemelo digital. ¿Qué especialidad profesional y qué nivel de estudios debe tener a fin de poder manejarlo? Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? Claro, el especialista que desarrolla y opera el gemelo digital, ¿qué especialidad profesional y qué nivel de estudios debe tener con la finalidad de poder manejarlo? Claro, ahí la verdad es que ya no estamos hablando de una sola persona. Un gemelo digital, una de las características es que es interdisciplinario. Entonces, no hay persona, por más sabia que sea, que tenga el conocimiento para poder manejar todas las disciplinas
que están envueltas en un gemelo digital, sobre todo la parte de la construcción y la operación y puesta en marcha, ¿no? La parte de la operación y mantenimiento, pues sí, que puede estar más ligado a términos únicamente de administración de recursos, ¿no? Personas especializadas en mantenimiento y operación, como son, por ejemplo, o pueden ser los ingenieros industriales, ¿no? Pero ellos solo van a ver lo que diríamos, o lo que dicen los programadores, el back-end, ¿no? O sea, la parte final de todo lo que se está llevando a cabo. Pero si se fijan en la construcción de este gemelo digital, pues obviamente colaboran en primera ingenieros civiles, pero también colaboran ingenieros informáticos para la programación de todo este ambiente. Entonces, pues obviamente tendría que tener una formación muy extensa todas las personas que estén o que quieran atacar la creación de un gemelo digital desde cero. La verdad es que es un esfuerzo en conjunto que se debe hacer. Andrés Mota, comentas que el sector eléctrico está muy atrasado. Sin embargo, el sistema del SENACE con su Citracen, que actualmente emplea redes neuronales en tiempo real, controla eficientemente el despacho de energía en el sistema eléctrico nacional. ¿Nos podrías aclarar un poco más ese comentario? Y Ujú. por otro lado, Bentley tiene sistemas de control en redes de agua potable. ¿La empresa se ha acercado a SACMEX o Conagua? Y si no es así, ¿qué servicios podría ofrecer en sistemas de distribución? Claro que sí. Con respecto a la parte de las redes eléctricas, lo que yo menciono es de parte de la experiencia que hemos tenido con nuestros clientes, por ejemplo, acercándonos con la industria que realiza las subestaciones para la CFE o que se encarga de la operación de todas estas subestaciones, por ejemplo. Eh, Prefiero ahorita no nombrar ninguno de nuestros clientes para mantener su privacidad, pero de lo que hemos visto es que ellos operan en un ambiente, por ejemplo, de diseño únicamente incluso 2D. O sea, no modelan nada en 3D, incluso el detalle de todas los aislantes de vidrio que van en la parte de las subestaciones, todo lo diseñan a mano. Si bien tienes estos bloques incluso que ya llegan a colocar ellos de una manera predefinida, pero todavía están muy, muy, muy atrasados en cuanto a la adopción. O sea, para ellos todavía no ha llegado nada de la fase del BIM y es algo que se ve a muchísimos años luz de ellos. Entonces, no es algo que tengan presente en su mente ni que estén pensando en transformar. Parte de ello tiene que ver también con que no hay tantas aplicaciones especializadas para ellos, ni tampoco hay un beneficio tangible directo en cuanto a lo que pueden entregar. Entonces, ahí todavía están operando en términos muy, muy, muy básicos. Entonces, ese es el comentario que yo quise hacer. Con respecto a SAGMEX o a Conagua, no hemos tenido acercamientos directamente con ellos, pero por ejemplo hemos tenido acercamientos con el gobierno de la ciudad para ayudarles en su iniciativa de crear una ciudad digital. Y sé que si bien no yo, pero algunos otros de mis colegas están en contacto con la jefa de gobierno para precisamente apoyarles a la creación de esta ciudad digital. Entonces ellos ya conocen varias de nuestras soluciones y están al tanto de lo que podemos desarrollar, sobre todo en el marco de la ciudad digital, porque por ejemplo, entidades como SACMEX, entidades como Conagua, ellos no desarrollan sus proyectos ni hacen sus diseños. Entonces, a ellos puede convenirles, por ejemplo, más tener este gemelo digital, pero la verdad es que no se preocupan actualmente de tener esta red. Por ejemplo, en el caso de SACMEX, incluso ya hablando de mi experiencia pasada trabajando con ellos, pues ellos no tienen ni siquiera bien a bien ubicadas todas las tuberías de drenaje o de agua potable que tienen ubicadas en la ciudad. Tienen planos viejísimos, que estamos hablando de que puede ser que ahí esté la tubería, ¿no? Entonces ya partiendo desde esa base, pues es muy difícil llegar con la mentalidad de quererles cambiar el chip para ofrecer este gemelo digital, ¿no? Porque todo eso, por ejemplo, la parte de ubicación de sus tuberías, la dejan mucho de ello a sus contratistas y son ellos quienes deben hacer estos sondeos, hablando en el caso específico de SAGMEX y en el caso de Canagua, pues la verdad ahí sí yo no podría hablar porque no he trabajado con ellos a un nivel personal, pero entiendo que operarían en un esquema similar en el que a sus contratistas subcontratan toda esta parte
operación y mantenimiento. Entonces, ciertamente a ellos les puede ayudar mucho, sobre todo considerando el potencial que se tiene en la ciudad de todas las tuberías, todos los elementos, todas las instalaciones que no han sido identificadas, a identificar plenamente esto. Vemos, por ejemplo, igual nuevamente casos como el de Helsinki, donde ya se puede ver con realidad aumentada. O sea, los obreros que van a hacer un reemplazo de válvulas o cualquier reparación de las tuberías, sea de agua potable o de drenaje, para la identificación lo que hacen es que se ponen sus gafas, sincronizan su localización y van viendo en el suelo dónde se encuentra la tubería que quieren ellos hacer reparaciones. Entonces realmente ofrecen mucho potencial, pero sé que ya estamos en pláticas con ellos. Sin embargo, ha sido difícil, cuando menos lo que yo sabía hasta antes de la pandemia, pues que ellos adopten esto, ¿no? Porque tienen, pues, como les comentaba, ¿no? O sea, son entidades que tienen muchos años, si bien la gente tiene mucha experiencia, pero también tiene mucha resistencia al cambio. Pues muchas gracias, Gabriel. Tanto tu presentación como tus respuestas claras, muy ilustrativas. Muchísimas gracias por el tiempo que te tomaste y por esto que compartes con nosotros. Mauricio, adelante. Sí, bueno, me uno a la felicitación a Gabriel y sobre todo por el conocimiento que tienes en un tema bastante complicado, ¿no? Sí, bastante nuevo. Perdón, y nuevo, claro, o sea, más allá del BIM, esa frase me gustó, ¿no? Porque el gemelo digital pues, ya incluye el tema de mantenimiento, de operación, todo esto, ¿no? Y aprovechando que está aquí el ingeniero Rojas, que dirige una empresa muy importante, por cierto, de puentes, yo le haría la pregunta al ingeniero Rojas, que qué tanto usan gemelos digitales allí en Freixenet. Ay, sí, te contesto. A ver, sí. Mira, en México, como lo estaba comentando, hay mucha resistencia a invertir en los gemelos digitales. En este sentido, se han usado sistemas de instrumentación, monitoreo en tiempo real para ciertas estructuras y lo estamos haciendo en puentes muy, muy importantes, como lo comentabas, que es el Mezcala, el Papaloapan, que está con riesgo de colapso de tirantes. Hay un monitoreo muy especial y que se está haciendo con el IMT, pero en otras partes del mundo pues, se usan los gemelos digitales. Digo, el último puente, como lo comentabas, Gabriel, se usó en el último puente sobre el Canal de Panamá, el tercer puente sobre el Atlántico. Se usa el gemelo digital en el puente atirantado más grande del mundo, que es el puente sobre el Bósforo, el cuarto puente sobre el Mar Negro, que es un libramiento muy importante. Es un puente claro de 1,554 metros. Y que, como comentabas, Gabriel, este gemelo digital ya está implantado para dar seguimiento a las deformaciones, a la estructura, tiene toda la información. Uno llega, te subes al pilón a 300 metros de altura con tu iPad o tu computadora y te está ubicando el refuerzo, los monitores, los sensores, la velocidad de viento, la oscilación del tirante, la tensión del tirante, el movimiento, la vibración, la velocidad del tráiler, el peso del tráiler, como lo comentamos el otro día con el Comité del Transporte. Entonces, es una cultura de mantenimiento y operación y es una cultura desde que nace una infraestructura tan importante como un gran edificio, un gran puente, ya se tiene asignada el monto de inversión para su operación durante muchos, muchos años. Sí, sí, sí. ¿No? Porque al final de cuentas, Mauricio, saben qué es lo más barato, el mantenimiento preventivo, y lo hemos dicho muchas veces en todos los comités. La prevención hace que el mantenimiento de una estructura sea lo más económico en su vida útil y que puentes, como lo comentábamos, puentes romanos que están en París, en Roma, que incluso están instrumentados, porque son de mampostería y que pasan cargas, etcétera. Entonces, es importantísimo la digitalización y el hacer los gemelos. Como comentaba Gabriel, no hay que hacerlo que desde origen, desde que empiezas la concepción. Es lo más barato y lo más económico. Pero bueno, hay que avanzar en este país y como lo comentaba, ¿no? En la ley de obra pública, exigir las nuevas tecnologías en este sentido, las tecnologías en infraestructura, más bien, Mauricio, ¿no? Pero sí, se usan en muchas partes del mundo, ¿no? Sí, lo comentaba, ¿no?
En las 20 conferencias que llevamos ya, yo creo que el factor común ha sido ese, ¿no? La resistencia a la adopción, la resistencia al cambio, ¿no? Yo no estoy tan seguro si es por los costos o es pues la falta de conocimiento a lo mejor, o no sé, ¿no? Obviamente todo esto que hemos platicado en estas 20 primeras conferencias, pues está enmarcado en el ámbito de la planeación, ¿no? Que tanto hemos estado impulsando desde hace muchos años en este país, ¿no? Entonces, seguimos en etapa de evangelización, así le he llamado yo, ¿no? Tratar de convencer, ¿no? Entonces, ojalá y logremos pasar a una etapa ya media próximamente, en la medida en que los responsables de las decisiones de la infraestructura entiendan el beneficio que da, ¿no? La adopción de tecnología en general, ¿no? Bueno, sí, Salvador Fernández, ¿quieres hacer un comentario? Adelante. Yo nomás quería hacer una pregunta y un comentario, Gabriel. ¿Qué se está haciendo en el aeropuerto tan importante de Santa Lucía, en el Felipe Ángeles? Fíjate nada más. Es una gran pregunta, que un aeropuerto donde maneja un volumen de tránsito de aviones y pasajeros tan importante, pues tiene que ser digital. Los aviones se repelan, como diría Gabriel, ¿no? ¿Sí? No sé quién dijo esa frase tan importante. Sí. Pues que yo sepa, ahorita no se está haciendo nada para la digitalización del aeropuerto. O sea, sí existe obviamente la adopción, pero llega únicamente hasta la fase de la construcción, o sea, no va más allá de la operación y mantenimiento. Que yo sepa, no está instrumentado, a menos que alguno de los asistentes nos diga algo ahorita, ¿no? Pero ahí vamos muy atrasados. Sí. Salvador. Y mira, yo simplemente quería comentar lo siguiente. El año pasado me tocó terminar un estudio muy completo sobre la utilización del BIM en la Ciudad de México y encontré algunas razones de las resistencias. La más importante es que los proyectistas no adoptan el BIM de entrada porque no tienen garantizada la continuidad. Entonces, que encontraron varios casos en los cuales capacitan a su personal, les cuesta bastante dinero hacerlo, implementan el BIM y ya luego no hay continuidad. También me encontré otros casos de proyectistas, sobre todo de estructuras complejas, que dicen, mira, yo hago las cosas como las sé hacer. Y si el cliente me pide, normalmente los extranjeros, que esto esté en BIM, pues contrato a alguien que me lo traduzca a BIM. ¿Me explico? Luego, por ejemplo, hablamos con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que trataba de que quedara normado esto de la aplicación del BIM y los planos en 3 dimensiones en forma general, ¿no? Y se encontró con esa resistencia, que no era aplicable. Y hablando de casos positivos, por ejemplo, los proyectistas de los hospitales del Seguro Social no pueden trabajar sin el BIM. No pueden, o sea, son tantos los componentes, son tantos elementos que se repiten que pues ya los buenos ya o lo hacen con el BIM o no lo pueden hacer, ¿no? Yo quería nada más aportar esa experiencia. No, muy buen punto, muy buen punto. Bueno, nos quedamos en las últimas sesiones hemos pedido que a nuestros conferencistas que cerremos las pláticas con una lámina que nos diga pues, cuáles son las 4 bullets, ¿no? Que nos tenemos que llevar de tarea, porque pues eso alimenta la agenda del colegio y la del comité de tecnología, ¿no? Y aquí en este caso Gabriel nos dice que pues, obviamente hay un gran potencial de crecimiento, ¿sí? Que es una realidad pues ya presente, como sucedió con el BIM. También corremos el riesgo de quedarnos atrás como país. Hay muchos países que van súper adelantados en esto. Está enfocado a los activos, eso me parece muy interesante, ¿no? Y cubre todo el ciclo de vida, desde la conceptualización, la operación y el mantenimiento, ¿no? Gran concepto. Y la apertura de datos, que los gemelos digitales son interdisciplinarios y multifuncionales. ¿Y esto qué quiere decir? Que los datos se pueden mandar a otras bases de datos, ¿no? Para utilizarse en otras simulaciones, en algún otro esquema, ¿no? Entonces, bueno, nos quedamos con esa agenda para seguir adelante. Yo quisiera que le pongamos su diploma virtual, por favor, Carlos, a Gabriel.
Muchas gracias. El Comité Técnico de Tecnología del colegio te otorga el presente reconocimiento. Te lo vamos a hacer llegar por correo electrónico al ratito, ¿sí? Y pues agradecerte mucho tu atención. Y si Jorge Nemer, por favor, me hace favor de poner su video, porque al final le pedimos aquí a Gabriel que se ponga abusado con la foto, porque le vamos a dar su aplauso virtual, ¿verdad? Entonces, un aplauso a Gabriel, ¿verdad? Un aplauso a Gabriel, tómate la foto y ¿cómo se llama? Pues nos estaremos viendo próximamente, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias a todos y la próxima semana, por cierto, vamos a hablar de ferrocarriles, un tema que no tocamos tan seguido aquí en el colegio y van a ver, vamos a tener un buen experto en el tema.